Muy buen día para todos. El área de endoscopia del Servicio de Cirugía General y Especialidades Quirúrgicas de la S Hospital Universitario Erasmo Meos, en esta oportunidad socializa con ustedes los procedimientos de preparación del paciente para los servicios de endoscopia. Primeramente hablamos acerca del proceso de preparación para la colonoscopia por recto y por colostomía en el paciente que se encuentra hospitalizado o con colostomía. En este caso existen unas recomendaciones previas para la preparación del paciente, tales como 3 días antes empezar una dieta baja en fibra, ya que esta fibra se almacena en el tracto digestivo y por lo tanto se visualizará a través del proceso de colonoscopia. Deberá el paciente beber al menos 8 vasos con agua al día anterior al procedimiento y evitar alimentos que puedan ser de color rojo, jugos morados, alcohol y lácteos. Para ello es muy importante también tener una preparación, y es que el paciente el día anterior solamente debe consumir dieta líquida, tales como caldos, jugos, entre otros. Asimismo, se le deben administrar al paciente 4 sobres o frascos de polietilenglicol o de Trabat oral. En este caso, pues lo recomendable es diluir cada uno de estos sobres en medio litro de agua o en jugo de naranja. Se debe tener en cuenta que el primer sobre o el primer frasco se debe dar a las 11 de la mañana, el segundo sobre o el segundo frasco se debe administrar a la 1 de la tarde, el tercer sobre o frasco se debe dar al paciente a las 3 de la tarde y el último sobre o frasco se debe administrar a las 5 de la tarde. En caso tal de que el paciente presente colostomía, se debe tener en cuenta de que se deben realizar 4 lavados por medio de esa boca de la colostomía utilizando solución salina normal o suero fisiológico al 0.9%. En su defecto, pues se administrará agua estéril. Se debe tener presente que estos lavados, que solamente son para los pacientes que presentan colostomía, se deben realizar 2 primeros lavados a las 6 de la tarde del día anterior y los últimos 2 lavados se deben administrar al paciente a las 6 de la mañana del día del examen. Previo al traslado ya se tuvieron que haber pedido los insumos como la ampolla de meperidina, la ampolla de propofol, la ampolla de iosina, una ampolla de lidocaína al 1%, 5 jeringas de 10 mililitros, una cánula nasal, una solución salina o suero fisiológico, la lidocaína jalea, el humidificador, el tubo de succión y el liner de 2 litros. Cuando el paciente se vaya a trasladar, es decir, el día del examen, el paciente debe ir en ayunas, no debe tener joyas, las uñas deben estar limpias, sin esmalte, el paciente debe trasladarse con bata quirúrgica y con gorro, debe ir en camilla y debe estar acompañado de un familiar. Es importante tener presente que si el paciente consume algún tipo de medicamento para alguna enfermedad crónica, como enfermedad cardíaca por hipertensión, diabetes mellitus, entre otros, se deben tomar esas pastillas e ingerirse a las 6 de la mañana con medio vaso de agua. Igualmente, el paciente debe ir con el consentimiento informado diligenciado y se debe trasladar al paciente con líquidos endovenosos en el dorso de la mano derecha. Para el paciente que es renal y que se va a realizar este proceso de colonoscopia, se deben seguir las mismas recomendaciones previas, como 3 días antes una dieta baja en fibra, la bebida de al menos 8 vasos de agua el día anterior y evitar alimentos de color rojo. Se van a pedir los mismos insumos y la preparación va a ser un poco diferente. Se debe seguir el paciente administrando o teniendo una dieta líquida, pero se debe suministrar o administrar al paciente 4 sobres de polietilenglicol. Es decir, que debemos diluir en medio litro de agua o jugo de naranja cada uno de estos sobres y administrar al paciente el primer sobre a la 1 de la tarde, el segundo sobre a las 3 de la tarde, el tercer sobre a las 5 de la tarde y el último sobre o el cuarto sobre a las 7 de la noche. Igualmente, el día del examen el paciente debe trasladarse en ayunas, sin joyas, con las uñas limpias que no presenten esmalte, debe ir con gorro, con bata quirúrgica, debe estar acompañado de un familiar, ir en camilla con líquidos endovenosos en la mano derecha y al mismo tiempo con un consentimiento informado, diligenciado por medio del especialista. Tener presente de que si este paciente también toma algún medicamento por alguna enfermedad crónica, se debe ingerir a las 6 de la mañana con medio vaso de agua. Ahora, la preparación que tienen los pacientes para la endoscopia de vías digestivas altas es la siguiente.
Para las recomendaciones previas tenemos que el paciente debe también tener 3 días consumiendo una dieta baja en fibra y debe beber al menos 8 vasos de agua. Igualmente deberá evitar alimentos de color rojo y debe tener el paciente dieta líquida la noche anterior, tales como caldos, jugos, no tomar antiácidos durante 48 horas previo a la realización de la endoscopia y no puede consumir el paciente nada vía oral 6 horas antes del procedimiento. El día del examen, pues el paciente debe estar totalmente en ayunas. Si alguna enfermedad crónica el paciente la padece, pues se debe ingerir medio vaso de agua con estas pastillas. El ayuno de líquidos claros debe ser mayor a 2 horas. Debe tener ese consentimiento informado, esa orden de procedimientos. Debe ir el paciente con bata, con gorro, en camilla, con un acompañante y pues obviamente con el procedimiento y el consentimiento informado por especialista. Para este proceso de endoscopia de digestivas altas se deben solicitar insumos como una ampolla de Propofol, 3 jeringas de 10 mililitros o de 5 mililitros, una cánulas nasal, un humidificador, un tubo de succión y una ampolla de lidocaína al 1%. Ahora bien, si nosotros tenemos un paciente cuya indicación es realizar un proceso de esófago gastroduodenoscopia, nosotros vamos a realizar la preparación también siendo muy claros en que el paciente debe tener dieta líquida la noche anterior, que no debe consumir el paciente antiácidos 48 horas antes de este procedimiento y que no puede recibir nada vía oral 6 horas antes de que se realice la esófago gastroduodenoscopia. El día del examen, pues el paciente debe ir completamente en ayunas, el paciente debe ir con uñas sin esmalte, sin aretes, sin pulseras, sin maquillaje, debe estar con un acompañante de disponibilidad todo el tiempo. El paciente debe trasladarse con bata, con gorro, debe ir en camilla y acompañado con un procedimiento que debe estar ordenado, con una evolución donde se ordene el procedimiento, un consentimiento informado, diligenciado y firmado por especialista, y el paciente también debe ir canalizado con los líquidos endovenosos en dorso de la mano derecha y estos deben ser permeables. En caso tal de que el paciente tome algún medicamento para alguna enfermedad crónica, se debe suministrar este medicamento teniendo muy presente de que se debe ingerir con medio vaso de agua. Si el paciente está siendo preparado para un proceso de RCP o una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, la preparación del paciente incluye que durante 48 horas antes no consuma ningún antiácido. Igualmente se debe tener muy presente que existen ciertos exámenes o laboratorios que debe tener el paciente antes de trasladarse, tales como una ecografía hepatobiliar, tiempos de coagulación, fosfatasa alcalina, bilirrubinas, amilasa, hemograma y en caso tal de que el paciente tenga alguna tomografía axial computarizada o una colangioresonancia, pues se debe anexar. ¿Qué más requiere este paciente? Que el día anterior tenga una dieta totalmente líquida, sin colorantes, y que el paciente, el día del examen, si toma algún medicamento para enfermedad crónica, lo ingiera con medio vaso de agua, que el paciente se lleve canalizado con líquidos en dorso de la mano derecha, que estén permeables, que vayan ayunas, sin joyas, con las uñas limpias, con gorro, con bata quirúrgica, en camilla, acompañado familiar, y tener presente también el hecho de que el paciente vaya con un consentimiento informado diligenciado por especialista. Ojo, este tipo de procedimiento incluye la aplicación de una profilaxis antibiótica 2 horas antes con ampicilina subbactam o de acuerdo a alguna orden médica. Para este procedimiento, usted deberá haber solicitado previamente algunos insumos como una ampolla de iopamirón de 300 miligramos, 2 ampollas de gentamicina de 80 miligramos, una ampolla de propofol, 2 ampollas de adrenalina, 2 jeringas de 20 mililitros, 3 jeringas de 10 mililitros, una cánula nasal, un humidificador, una ampolla de iosina, una extensión de anestesia, una solución salina, e igualmente pues deben haberse solicitado otros instrumentos tales como el papilótomo trilumen o el papilótomo precortante, la guía hidrofílica, el balón de remover cálculos, la canastilla de extracción, el stent biliar, el liner de 2 litros, la placa de electrodo sin cable y el tubo de succión.
Si lo que el paciente requiere es una colocación de prótesis biliar, lo que se debe hacer es que 3 días antes el paciente debe haber empezado una dieta baja en fibra. Igualmente debe haber consumido 8 vasos de agua el día anterior al procedimiento y se debe evitar todo alimento de color rojo o que tenga algún jugo morado, alcohol y lácteos. El paciente pues se preparará con una dieta líquida el día anterior, solamente líquida. No consumirá antiácidos durante 48 horas antes a este examen y el paciente no recibirá nada vía oral 6 horas antes del procedimiento, exceptuando pues si tiene alguna enfermedad crónica, en cuyo caso se administrarán con medio vaso de agua a las 6 de la mañana estos medicamentos. El día del examen pues el paciente debe ir en ayunas, sin joyas, con las uñas limpias, es decir, sin esmalte, con gorro, con bata quirúrgica, en camilla, acompañado de un familiar. Se debe trasladar al paciente teniendo presente que el dorso de la mano derecha debe ir con líquidos endovenosos y con una extensión de anestesia instalada al macrogoteo, e igualmente debe ir con un consentimiento informado diligenciado por especialista. Los insumos que se necesitan para este procedimiento incluyen una ampolla de iopamirón de 300 miligramos, 2 ampollas de gentamicina de 80 miligramos, una ampolla de propofol, 2 ampollas de adrenalina, 2 jeringas de 20 mililitros, 2 jeringas de 10 mililitros, una cánula nasal, un humidificador, una ampolla de buscapina, una extensión de anestesia, una solución salina e igualmente otros elementos como el papilótomo trilumen, el papilótomo precortante, la guía hidrofílica, el balón de remover cálculos, el stent biliar, el liner de 2 litros, la placa de electrodo sin cable y el tubo de succión. Para los pacientes que tienen ordenado realizar una gastrostomía, igualmente las recomendaciones incluyen que la dieta 3 días antes sea baja en fibra y que el paciente haya consumido al menos 8 vasos de agua, evitando todos los alimentos de color rojo, alcohol y lácteos. Igualmente requiere que el paciente el día anterior solamente haya manejado dieta líquida, es decir, caldos, jugos, etcétera, que no haya consumido antiácidos durante 48 horas antes del examen y que no haya consumido ningún tipo de líquido vía oral 6 horas antes. El día del examen, pues el paciente se trasladará en ayunas, sin joyas, con las uñas limpias, con gorro, con bata quirúrgica, en camilla, acompañado de familiar, con líquidos endovenosos en el dorso de la mano derecha que se encuentren totalmente permeables e igualmente con un consentimiento informado y diligenciado por especialista. Ojo, si el paciente es masculino, en cuyo caso pues debe ir con el abdomen rasurado. Y los insumos que se necesitan para este procedimiento son la lidocaína al 1%, una ampolla de propofol, una ampolla de meperidina, 3 jeringas de 10 mililitros o de 5 mililitros, una cánula nasal, un humidificador, un kit de gastrostomía sea número 20 o número 24 y un tubo de succión. Para el proceso de ligadura de varices esofágicas, las recomendaciones previas son similares, puesto que 3 días antes el paciente deberá consumir una dieta baja en fibra, deberá beber al menos 8 vasos de agua el día anterior al procedimiento y debe evitar alimentos de color rojo. El día anterior debe ser totalmente líquida la dieta, no debe haber consumido antiácidos durante 48 horas previo a la realización de este procedimiento y no puede consumir ningún tipo de sólido o líquido vía oral 6 horas antes. El día del examen pues también el paciente irá en ayunas, sin joyas, con las uñas limpias, con gorro, con bata quirúrgica, debe ir acompañado, debe ir en camilla, debe ir con el dorso de la mano derecha, con líquidos endovenosos que estén permeables y con un consentimiento informado. En caso tal de que presente alguna enfermedad crónica, pues debe ingerir a las 6 de la mañana estos medicamentos con medio vaso de agua. Y los insumos que se requieren haber pedido antes para este procedimiento son una ampolla de propofol, 3 jeringas de 10 mililitros o de 5 mililitros, una cánula nasal, un humidificador y un kit de ligadura de varices esofágicas. Por último, para el procedimiento de rectosigmoideoscopia, las recomendaciones previas son similares. 3 días antes debemos haber empezado a darle al paciente una dieta baja en fibra con una bebida de al menos 8 vasos de agua el día anterior y evitando alimentos de color rojo. La preparación del paciente incluye que la dieta sea líquida el día anterior, solamente líquida, y que el paciente debe consumir 2 Trabat oral, cada uno en medio litro de jugo de naranja y aplicar 2 enemas rectales. Entonces, el primer sobre o el primer Trabat oral se tomará a las 3 de la tarde y el segundo sobre o Trabat oral se tomará a las 5 de la tarde.
pero el primer enema se realizará a las 7 de la noche y el segundo enema se realizará a las 6 de la mañana. Se debe tener muy presente que ese segundo enema se realiza el día del examen a las 6 de la mañana y que el paciente debe haber consumido 2 tabletas de bisacodylo a las 11:30 de la mañana el día anterior al procedimiento. El día del examen, pues el paciente ya irá con ayuna, sin joyas, con las uñas limpias, con gorro, con bata quirúrgica, debe ya estar acompañado por familiar y debe trasladarse en camilla con líquidos endovenosos en dorso de la mano derecha, con un consentimiento informado que esté debidamente diligenciado, y en cuyo caso el paciente requiera consumir medicamentos por alguna enfermedad crónica, se los tomará a las 6 de la mañana con medio vaso de agua. Los insumos que se debieron haber preparado para el paciente, se debieron haber pedido para el paciente, incluyen una ampolla de meperidina, una ampolla de propofol, una ampolla de diosina, una ampolla de lidocaína al 1%, 5 jeringas de 10 mililitros, una cánula nasal, una lidocaína jalea, humidificador, el tubo de succión y el liner de 2 litros. De esta forma hemos fortalecido nuestros conocimientos con relación a la preparación de los pacientes para los procedimientos que se realizan en el área de endoscopia del Servicio de Cirugía General y Especialidades Quirúrgicas. Muchas gracias.